Los orígenes remotos de la Segunda Guerra Mundial hay que buscarlos en el nuevo orden internacional surgido tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, en lugar de crear un clima de reconciliación entre las naciones, fomentó la humillación y el resentimiento. Muchos alemanes e italianos no aceptaron las imposiciones de Versalles, y eso estimuló el deseo político de recuperar las pérdidas territoriales. La crisis de 1929 creó un contexto de depresión que favoreció el surgimiento de los fascismos. Mussolini en Italia y sobre todo Hitler en Alemania desarrollaron una política exterior agresiva y de expansionismo militar, que se justificaba en el caso de Hitler por necesidades económicas y en el caso de Mussolini por prestigio histórico. Además, las potencias fascistas desarrollaron una intensa carrera de armamentos que fomentó un clima de tensión prebélica en Europa. Finalmente, ante la política agresiva de los regímenes autoritarios, las democracias se empeñaron en mantenerse al margen de los problemas del mundo o en preocuparse por sus problemas internos. Así, la debilidad de las democracias y el fracaso de la sociedad de naciones ante las agresiones de los regímenes nazi y fascista estimularon el belicismo y acabaron conduciendo a la guerra. Desde principios de la década de 1930, los estados autoritarios impulsaron una serie de agresiones bélicas hacia otros países. En Asia, Japón buscaba ampliar sus territorios a costa de China. En el año 1931 ocupó Manchuria y en 1937 inició la invasión de China. En África, en 1935, Italia ocupó Etiopía en sus deseos de ampliar su imperio colonial. Y en 1939 también invadió Albania. Italia y Alemania intervinieron en la Guerra Civil Española de los años 1936 a 1939, facilitando soldados y armamento a los militares sublevados, mientras Francia y Gran Bretaña se mantenían al margen debido al pacto de no intervención. Alemania invadió los pueblos germánicos en 1936 en contra de lo impuesto en el Tratado de Versalles. Hitler remilitarizó la región de Renania y en el año 1938 Alemania invadió Austria, que era un país en el que había muchos defensores del nazismo. Y también se exigió a Checoslovaquia la entrega del territorio de los Sudetes, que era un territorio poblado por una importante minoría alemana. En el año 1938, Francia y Gran Bretaña convocaron la Conferencia de Múnich para frenar las aspiraciones alemanas, pero acabaron claudicando ante las promesas de Hitler de detener su expansionismo. Como resultado, Checoslovaquia desapareció como Estado, ya que las regiones de Bohemia y de Moravia se convirtieron en protectorado alemán, y Eslovaquia pasó a ser un Estado satélite. Esta política expansionista se apoyó en una serie de tratados internacionales de apoyo mutuo. En 1936, Alemania firmó una alianza con Italia, conocida como el Eje Roma-Berlín. Esta se renovó en 1939 con el nombre de Pacto de Acero. El mismo año 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Anticomintern. Francia y Gran Bretaña se habían mantenido al margen de estas alianzas. Cuando en 1939 Hitler reclamó los territorios del corredor de Danzig, que separaban Alemania de Prusia Oriental, Francia y Gran Bretaña se comprometieron con Polonia a ir a la guerra si era necesario. Para evitar que la URSS se aliara con Francia y con Gran Bretaña para ayudar a Polonia, Hitler firmó con Stalin el Pacto Germano-Soviético, tras el cual inició la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Entonces Francia y Gran Bretaña, que eran aliados de Polonia, declararon la guerra a Alemania, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión de Polonia, Hitler inició la Guerra Relámpago, basada en el uso de divisiones acorazadas y en un importante apoyo aéreo. Polonia cayó en 3 semanas y el país fue dividido entre Alemania y la URSS, según lo acordado en el Pacto Germano-Soviético. En 1940 los ejércitos alemanes invadieron la mayor parte de Europa occidental: Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y el norte y oeste de Francia. En el verano de ese mismo año, solo Gran Bretaña resistía a Alemania. Para preparar un posible desembarco en Gran Bretaña, la aviación de guerra alemana bombardeó los puertos y las ciudades británicas. Fue la llamada Batalla de Inglaterra. Gran Bretaña resistió al ataque y Hitler tuvo que renunciar al desembarco, pero decretó el bloqueo de las islas británicas y desencadenó la batalla del Atlántico para impedir la llegada de suministros a los ingleses. Hitler también combatió a los ingleses en el Mediterráneo y conquistó el norte de África. Yugoslavia y Grecia fueron conquistadas en abril de 1941. En junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja y atacó a Rusia.
llegando con rapidez hasta las puertas de Moscú y Leningrado. En diciembre de 1941, Japón destruyó la flota estadounidense en Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la guerra. En aquellos momentos el eje Roma-Berlín-Tokio parecía invencible. La ocupación nazi tenía como finalidad el sometimiento de los territorios europeos en beneficio de Alemania. En función de ello, los nazis organizaron los territorios conquistados en regiones incorporadas al Reich, en regiones colonizadas y en los estados satélites. En todas ellas, la industria se reordenó en función de los intereses alemanes. Se hicieron requisas forzosas de productos de primera necesidad y se obligó a trabajadores a desplazarse a Alemania. La ocupación significó también la extensión del terror y la represión sobre la población sometida. Los alemanes encontraron colaboracionistas entre la población civil, pero muchos de los que no aceptaron el nuevo orden nazi organizaron la resistencia de forma clandestina. La Gestapo y las SS implantaron un régimen de violencia y terror sobre la población, especialmente sobre los residentes, que fueron detenidos, torturados, deportados o ejecutados. En todas partes se desencadenó la persecución y fue especialmente dura la de los judíos, en el llamado Holocausto. En junio de 1942, la situación de la guerra dio un vuelco cuando la URSS y Estados Unidos reforzaron a los aliados. Los estadounidenses frenaron a los japoneses en el Pacífico y los británicos frenaron a los alemanes en el norte de África. Pero el primer gran fracaso de Hitler tuvo lugar en Stalingrado, entre agosto de 1942 y febrero de 1943. A partir de este momento, los aliados empezaron su ofensiva. En junio de 1944, el desembarco estadounidense en Normandía permitió la entrada en Europa de numerosos soldados y vehículos. Los angloamericanos iniciaron el avance desde el oeste, mientras los rusos avanzaban por el este. Ambos ejércitos se encontraron en el río Elba el 26 de abril de 1945. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó y el 8 de mayo Alemania se rindió. Pero en Asia, los japoneses continuaban combatiendo. Para precipitar la rendición japonesa, el presidente estadounidense Truman decidió utilizar un arma nueva, la bomba atómica, que fue lanzada sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. El 2 de septiembre Japón se rindió. La guerra había terminado. El racismo contenido en el ideario nazi comportó un crimen monstruoso que marcó la historia del siglo XX, el Holocausto, es decir, el exterminio de millones de seres humanos solo por ser judíos. Desde la subida al poder de los nazis en Alemania, los judíos fueron perseguidos y forzados a llevar un distintivo en la ropa. Durante la guerra fueron obligados a vivir en guetos y posteriormente trasladados a campos de concentración con la imposición de realizar trabajos forzados. En 1942, los jerarcas nazis decidieron la solución final, es decir, la eliminación total de los judíos. Fue entonces cuando los campos de concentración se convirtieron en lugares de exterminio masivo para unos prisioneros esclavizados y sometidos a todo tipo de vejaciones. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada y su población estaba diezmada. Sobre este paisaje de ruina y desolación emergieron dos nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS, que relegaron a Europa a un segundo plano. El balance demográfico de la guerra se situó alrededor de los 50 millones de muertos, de los cuales casi la mitad correspondieron a la URSS, seguida de Alemania y Polonia. Por primera vez en la historia, la mayoría de víctimas no eran militares, sino población civil. Las destrucciones materiales fueron muy importantes y afectaron sobre todo a las ciudades, a los medios de comunicación y a las instalaciones industriales. El pillaje constante en las ciudades, la práctica bélica de quemar los cultivos y de quemar los bosques y la destrucción de industrias provocaron una drástica reducción de la producción agrícola e industrial en los países beligerantes. En contrapartida, los países que habían quedado al margen de la contienda y que se convirtieron en suministradores, como Canadá, Australia o Suecia, entre otros, experimentaron un gran crecimiento económico. La guerra dejó un profundo impacto moral. Las modificaciones de fronteras y las expulsiones de minorías étnicas comportaron un elevado número de desplazamientos forzosos de población. Durante la contienda, los derechos humanos habían sido sistemáticamente vulnerados y la violencia y la crueldad se habían instalado en Europa durante 6 largos años. Además, el conocimiento del Holocausto judío y las consecuencias de la bomba atómica dejaron un profundo trauma sobre la población. Los tres grandes aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS,
se reunieron por primera vez en la Conferencia de Teherán en noviembre de 1943, a la que asistieron Churchill, Roosevelt y Stalin. Allí se tomaron las primeras medidas militares conjuntas para acelerar el final de una guerra que ya se consideraba ganada. La segunda gran conferencia de los tres grandes aliados tuvo lugar en la ciudad de Yalta en febrero de 1945, donde se decidió la eliminación del régimen nazi en Alemania, la división de Alemania y de Austria en 4 zonas de ocupación y una división similar en las ciudades de Berlín y Viena. La tercera conferencia de paz se celebró en la ciudad de Potsdam en agosto de 1945. Los nuevos protagonistas, Adler, Truman y Stalin, se pusieron de acuerdo en diversos aspectos referentes a Alemania, como la devolución de todos los territorios europeos anexionados por Alemania, la separación de Austria, el desmantelamiento de la industria militar o el castigo a los líderes nazis. Y se estableció la línea Oder-Neisse como la frontera entre Alemania y Polonia. Pero en la conferencia de Potsdam también se evidenciaron las discrepancias entre estadounidenses y soviéticos, que se acusaban mutuamente de aprovechar el triunfo bélico para ampliar su influencia y hegemonía. La desconfianza mutua entre rusos y estadounidenses comportó que Estados Unidos suspendiese las ayudas a la URSS, la cual había extendido su dominio sobre Europa Oriental. Finalmente, en la Conferencia de París de 1946 se elaboraron los tratados de paz con el resto de aliados de Alemania. El tratado con Austria no se firmó hasta 1955 y el país estuvo intervenido por los aliados hasta aquel año. La Organización de las Naciones Unidas se fundó en la Conferencia de San Francisco en 1945 para sustituir a la Sociedad de Naciones. La ONU contó con 46 estados fundacionales y su objetivo era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como la cooperación entre las naciones. También establecía el rechazo de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. En la ONU todos los estados miembros están representados en la Asamblea General y para adoptar una decisión es necesaria una mayoría de 2/3. También existe un Consejo de Seguridad en el que los 5 miembros permanentes tienen derecho a vetar las decisiones de la Asamblea. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se evidenció un gran antagonismo entre los países occidentales y la Unión Soviética. Las conferencias de Yalta y Potsdam habían dividido Europa en 2 zonas de influencia y tanto estadounidenses como soviéticos estaban decididos a mantenerlas y a impedir que su rival pudiese ganar nuevas elecciones. Británicos y estadounidenses recelaban del dominio que estaban ejerciendo los soviéticos en las zonas liberadas por el Ejército Rojo, y la Unión Soviética se sentía amenazada por la bomba atómica que poseía únicamente Estados Unidos. Pero las discrepancias no consistían tan solo en motivos territoriales o militares, sino que eran fundamentalmente de tipo ideológico, ya que ambos estados representaban 2 modelos antagónicos de organización política, social y económica. Para afianzar el control de sus respectivas zonas, Estados Unidos obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición, que se habían formado en algunos países de su área de influencia, como Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca. Por su lado, la URSS propició que el Partido Comunista se hiciese con el control exclusivo del poder en los países bajo su influencia. Así, en los estados ocupados por el ejército soviético, como Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania Oriental, Albania y Yugoslavia, se impulsó la formación de las llamadas democracias populares, en las que, a pesar de su nombre, realmente eran dictaduras controladas por el Partido Comunista. La ruptura definitiva entre los 2 bloques tuvo lugar en el año 1947, cuando el presidente estadounidense expuso la que se conoce como Doctrina Truman. En ella denunciaba la creación de regímenes comunistas en los países ocupados por el Ejército Rojo y proponía la intervención americana para frenar la amenaza comunista en Europa. Para ello, se aumentó el número de soldados y de bases estadounidenses en Europa y se propuso el Plan Marshall, que fue un plan de ayuda económica para reconstruir la economía europea. De este modo, alejando a Europa de la pobreza, disminuiría el riesgo de expansión del comunismo. La mayoría de los países occidentales aceptaron la ayuda norteamericana, que fue rechazada por la Unión Soviética y por los países del este. Como contrapartida, la URSS propuso el informe Yadanov, que denunciaba la actuación de Estados Unidos como una vía de dominio de Europa. La URSS manifestó su decisión de ayudar a los países que no quisiesen someterse a la influencia estadounidense y potenció la fundación del Comintern, que era una organización que reunía a los países comunistas. El mundo se había dividido en 2 bloques por una profunda brecha
que Winston Churchill denominó telón de acero, que era la frontera simbólica que separaba a la URSS y sus estados aliados de ideología comunista del resto de Europa de economía capitalista y aliada de Estados Unidos. Para afirmar la cohesión de los bloques, cada potencia organizó un bloque militar de países aliados. En 1949, los aliados de Estados Unidos crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y en 1955, la Unión Soviética y sus aliados formaron el Pacto de Varsovia. El primer escenario de enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania, una vez finalizada la guerra. Este país había quedado dividido en 4 zonas ocupadas por británicos, franceses, estadounidenses y soviéticos. En el año 1948, los 3 aliados occidentales decidieron unificar sus territorios y crear un Estado federal alemán. En respuesta, la URSS ordenó el bloqueo de la ciudad de Berlín, la cual estaba ubicada en la zona soviética. Así se ordenó el cierre de fronteras y se aisló el sector occidental de la ciudad. Estados Unidos respondió con la creación de un puente aéreo para abastecer la ciudad. La crisis se aceleró la división de Alemania en 2 estados, la República Federal de Alemania, que se encuadró dentro del bloque occidental, y la República Democrática de Alemania, que estaba bajo la influencia soviética. Berlín, a su vez, quedó dividida en 2 zonas entre las que se levantó un muro en el año 1961. La Guerra Fría consistió en un modelo de relaciones internacionales que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial y que se basaba en un permanente antagonismo entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un enfrentamiento muy tenso, sin llegar nunca a una confrontación bélica entre las 2 potencias, pero en el que éstas desarrollaron una gran carrera de armamentos y adoptaron una actitud muy beligerante. La tensión entre los bloques comportó también el empleo del juego sucio, de la propaganda hostil contra el enemigo y del espionaje, que se justificaba por la necesidad de defenderse de las amenazas del bloque rival. La rivalidad entre las superpotencias se manifestó también en conflictos bélicos alejados de su territorio, en los que el enfrentamiento se producía indirectamente a través de aliados periféricos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupado por las tropas rusas y el sur de la península coreana fue ocupado por las tropas estadounidenses. Pero a pesar del acuerdo de constituir un único país en 1949, tras la retirada de las fuerzas ocupantes, Corea se dividió en 2 estados. En 1950, Corea del Norte invadió el sur con el apoyo soviético, y las tropas estadounidenses, apoyadas por la ONU, intervinieron en defensa de Corea del Sur. El conflicto finalizó en 1953, con la paz de Panmunjom, que consagró la división de las 2 Coreas. En la Indochina francesa, las fuerzas comunistas de Viet Minh proclamaron la independencia en 1945. Francia no la aceptó, y se inició una guerra que enfrentó a las fuerzas nacionalistas, que contaban con el apoyo de los soviéticos, contra el ejército colonial, que tenía el apoyo estadounidense. La guerra finalizó en 1954 y consolidó la división de Vietnam del Norte, dirigido por un gobierno comunista, y Vietnam del Sur, dirigido por un régimen pro-occidental. Tras la retirada de los franceses, Estados Unidos envió un contingente militar en apoyo de Vietnam del Sur para evitar la reunificación bajo un régimen comunista. La guerra finalizó en 1975, con la retirada de las tropas estadounidenses y la unificación de Vietnam. En 1959 se había instalado en Cuba un régimen revolucionario dirigido por Fidel Castro, que nunca fue aceptado por Estados Unidos. Para ahogar al régimen castrista, el gobierno estadounidense declaró el boicot económico a la isla, que pronto recibió el apoyo de la URSS y fue alineándose con el bloque comunista. El momento de máxima tensión se vivió en 1962, cuando, ante la amenaza de que los soviéticos iban a instalar misiles nucleares en Cuba, Estados Unidos ordenó un bloqueo marítimo. Después de días de elevada tensión internacional, los soviéticos se retiraron con el compromiso de desmontar las bases militares, y entonces Estados Unidos eliminó el bloqueo marítimo. A finales de la década de 1950, el clima de tensión entre los bloques dio paso a una nueva etapa dominada por la distensión que conocemos como la coexistencia pacífica. Las nuevas relaciones entre los bloques vinieron propiciadas por una nueva generación de dirigentes políticos, con Kennedy en Estados Unidos y Khrushchev en la URSS. Estos se mostraron ante el mundo con una actitud más tolerante frente a las discrepancias ideológicas con el bloque rival. También se establecieron relaciones directas entre los primeros mandatarios y ambos gobiernos se mostraron más proclives al establecimiento de apoyos mutuos.
De este modo se inició un diálogo entre las potencias para frenar la carrera de armamentos. Sin embargo, a finales de la década de 1970 se produjeron nuevos focos de conflicto que hicieron aflorar de nuevo las tensiones de la Guerra Fría. Los soviéticos invadieron Afganistán en 1979 y los estadounidenses invadieron la isla de Granada, mientras daban su apoyo a dictaduras latinoamericanas. Todo ello comportó un relanzamiento de la carrera nuclear. Entre las causas que favorecieron el proceso descolonizador podemos destacar las siguientes: el deseo de independencia de la mayoría de la población de las colonias frente a una metrópoli que había impuesto sus formas de vida y cultura y que gobernaba de forma despótica y que desarticuló su economía; la fuerza de los movimientos nacionalistas, que inspirados en diferentes ideologías, comunistas, islamistas, nacionalistas, se vieron con fuerzas para enfrentarse a los colonizadores; la disminución del prestigio de las potencias coloniales, que durante el conflicto mundial fueron derrotadas por el eje Roma-Berlín-Tokio, y buena parte de sus colonias asiáticas resultaron ocupadas por Japón. Esta derrota puso fin a la leyenda de la superioridad de la raza blanca y de la imbatibilidad de las potencias europeas. La expansión de una opinión internacional contraria a la colonización, que se manifestó a través de la Carta del Atlántico, de la Declaración de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclamaron el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y el apoyo a la descolonización de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, que no poseían imperios coloniales y tenían interés en debilitar a las viejas potencias europeas. La descolonización se realizó a lo largo de más de 30 años y pasó por diferentes etapas. La primera etapa se inició en Asia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los movimientos nacionalistas se opusieron al retorno a la situación anterior. En 1947, Gran Bretaña aceptó la independencia de la India y en 1949 Indonesia se convirtió en un estado independiente. En 1954, y tras una guerra de 9 años, Francia abandonó Indochina y como consecuencia Vietnam se proclamó estado. La segunda etapa afectó al norte de África y se inició en 1951, cuando la colonia italiana de Libia accedió a la soberanía. En 1956, Francia reconoció la independencia de Marruecos y Túnez, pero intentó mantener Argelia, hecho que comportó una larga y cruel guerra que finalizó con la independencia de Argelia en 1962. La tercera fase afectó al África subsahariana y se extendió entre 1955 y 1965, cuando la mayoría de las colonias británicas, Kenia, Nigeria, francesas, Guinea, Mauritania, Madagascar y belgas, es el caso del Congo, se proclamaron independientes. Y la última fase afectó al sur africano y fue bastante tardía. En 1975 desaparecieron las colonias portuguesas y en 1990 Namibia se proclamó independiente. En Sudáfrica, cuya independencia había sido declarada por los colonos blancos en 1961, el régimen del apartheid se mantuvo hasta 1993, cuando se abolieron las leyes discriminatorias para la población negra. En cuanto al Oriente Medio, Palestina era un protectorado británico, habitado mayoritariamente por musulmanes, pero con un importante número de judíos. En 1945, las milicias judías de Palestina declararon una insurrección para forzar la retirada de los ingleses y presionar a favor de un Estado judío que acogiese a los supervivientes del Holocausto nazi. En 1947, una resolución de la ONU propuso la partición en dos estados, uno judío y otro palestino. Y en 1948 se proclamó el Estado judío de Israel. Los palestinos y sus vecinos musulmanes no reconocieron el nuevo Estado israelí. Entonces formaron la Liga Árabe, con Egipto, Siria, Arabia Saudí, Jordania, Irak, Líbano, y desencadenaron la primera guerra árabe-israelí entre los años 1948 y 1949, que finalizó con la adquisición de nuevos territorios palestinos por parte de Israel. El final del conflicto no trajo una paz consensuada y en 1956 estalló una segunda guerra, que fue seguida de una tercera guerra en 1967. En todas ellas se impuso Israel, extendiendo así su zona de ocupación. Para defender los intereses palestinos, en 1974 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, que fomentó el terrorismo contra Israel y sus aliados. A partir del año 1974, esta organización abandonó la violencia y apostó por la vía de la negociación con Israel. En 1993 se acordó la creación en Israel de un territorio autónomo
bajo autoridad palestina. Sin embargo, en la actualidad los enfrentamientos prosiguen y la convivencia entre judíos y palestinos continúa siendo muy conflictiva. La mayoría de los nuevos estados surgidos de la descolonización coincidían en el hecho de sentirse marginados de la política internacional y de las grandes decisiones económicas. En el contexto de la política de bloques y del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, los países nacientes manifestaron su voluntad de no ser simples peones de la política internacional de las grandes potencias. Asimismo, expresaron su derecho a decidir sobre su destino y afrontar el problema de la pobreza. Con estos objetivos, en 1955 se reunió la Conferencia de Bandung, que acogió a los 29 países africanos y asiáticos recientemente descolonizados. En Bandung se acordó una serie de principios: condena del colonialismo, soberanía e igualdad de todas las naciones, rechazo a la intervención en los asuntos internos de otros estados, arreglo de los conflictos por vía pacífica y creación de planes de ayuda al desarrollo económico y cultural de los países independientes, y la instauración de una corriente neutralista y de no alineamiento con la política internacional de las dos grandes potencias. Como resultado, en la Conferencia de Belgrado de 1961 se estableció el movimiento de países no alineados, que integró a 25 países. La independencia política no fue acompañada por una independencia económica, ya que en la mayoría de los nuevos estados se mantuvieron muchos de los intereses económicos de las antiguas metrópolis. Esta situación se conoce como neocolonialismo, que era una nueva forma de dominio que comportaba una dependencia económica y cultural de la antigua metrópoli. La estructura económica de los nuevos países era débil e insuficiente. Debían exportar sus materias primas e importar los productos industriales. Esa dependencia comercial recibe el nombre de intercambio desigual, puesto que sus productos tienen menos valor en el mercado internacional. Además, el control de los precios de las materias primas es fijado por las grandes bolsas de comercio internacional, en función de la demanda de los países ricos. En consecuencia, estos países sufren una fuerte dependencia financiera del exterior, ya que necesitan los préstamos y las inversiones de los países más ricos, y también sufren una fuerte dependencia tecnológica, ya que deben comprar la tecnología al exterior. Esta situación ha impedido el crecimiento económico de los países descolonizados y ha extendido la pobreza entre su población. La descolonización dio origen a innumerables disputas étnicas y territoriales entre los nuevos estados, sobre todo los africanos. El trazado de las fronteras de los países que se independizaban respondía a intereses coloniales, y con frecuencia estos países agrupaban a tribus y etnias diversas. El interés de algunos pueblos por imponerse sobre sus vecinos generó un buen número de enfrentamientos armados. Además, algunos de los nuevos dirigentes instauraron gobiernos dictatoriales y corruptos, sustentados por el ejército, que satisfacían a los intereses de las viejas metrópolis. Así, en algunos países surgieron movimientos revolucionarios con la aspiración de hacerse con el poder, lo que desencadenó la guerra civil en muchos de ellos. La violencia, la represión y la corrupción se impusieron como normas de convivencia en unos regímenes políticos donde no se respetaban los derechos humanos. Y eso es todo. Un saludo.